Seguimos acompañándote en esta mañana y ya le damos la bienvenida al diputado provincial Humberto Vázquez, diputado por la Unión Cívica Radical, y donde están empezando a afrontar, ¿no?, ya todo lo que va a ser un proceso electoral para renovación de autoridades también dentro del partido. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal? Buen día, me gusta estar acá. Bueno, están esperando que haya una resolución judicial. Hoy supuestamente se estaría definiendo esta cuestión. Me gustaría que me expliques un poco cómo se armó, cuáles son las listas también y por qué estas exigencias particulares a tu lista fundamentalmente. A ver, hay algunas cuestiones raras dentro del manejo de la Junta Electoral que estableció una serie de condiciones para poder participar. Por ejemplo, tener 13 listas departamentales para poder luego armar una lista provincial. Requisito que no está exigido en ninguna ley electoral, ni ninguna carta orgánica partidaria, ni ninguna otra disposición. Y a su vez una exigencia de una cantidad de avales. Primero eran 120 por departamento y después 60 por circuito. Y nosotros planteamos la impugnación diciendo de que no se puede condicionar la participación democrática en un partido político, justamente pilar de la democracia. Nos contestan diciendo de que no correspondía a mi impugnación y que modificaban, que hacían lugar a lo que yo le planteé y que ahora iban a aplicar, en el caso particular de la lista blanca, que es la nuestra, el 10% por departamento y 5% de circuito. Nunca en una elección interna se llegó a votar más del 5, 6%, 7%. ¿Cómo van a exigir un 10% de avales sobre 38.017 afiliados? Implica que si uno quiere armar en los 23 departamentos de la provincia, tendría que conseguir 3.800 firmas. Pero a las otras listas no se le exige lo mismo. Nosotros planteamos la cuestión por vía judicial diciendo que me parece que hay una cuestión gravosa contra la lista que represento y la idea de desalentar la participación democrática es evidente. El juzgado federal ratifica diciendo de que es legítimo que establezcan condicionamiento. Nosotros apelamos eso y esperamos que el expediente vaya a Buenos Aires, porque el que debe resolver la apelación es la Cámara Electoral. Sin perjuicio de esta cuestión arbitraria, antojadiza, ilegal, que impide participar en la elección, hay otra lista, que es amarilla y verde, creo, que la encabeza Carlos Barreto, que ellos hicieron un acta notarial donde dejaron a la luz las irregularidades de la Junta Electoral en cuanto al incumplimiento del cronograma electoral. Ya que fijaron un cronograma en la época de la feria judicial, donde no se pudo presentar fichas de afiliación, ni los plazos establecidos durante la feria judicial se pudieron cumplir, porque naturalmente el juego federal estaba de receso. Luego no pusieron a disposición los padrones provisorios, por lo tanto no se puede armar listas si no tenés padrones, porque no sabés quiénes son los que están afiliados. Claro. Tampoco se cumplió con el periodo de tachas, porque puede haber alguna situación particular con algún correligionario que ya no es correligionario y se puede hacer una tacha, una impugnación con relación a determinada persona. Claro, como limpiar un poco el padrón para las personas que es no decir, sean, una serie de cosas muy raras, y el planteo ellos lo hicieron con escribano público, constataron, el presidente de la Junta Electoral de alguna manera le ratifica todo lo que te estoy diciendo a la escribana. Realmente situaciones de mucha irregularidad que desalientan absolutamente la participación interna. Ahora, lo cual llama la atención porque somos la Unión Cívica Radical. Es decir, claro. Digo, ¿por qué esto de no apostar a la alternancia, ¿no? Porque lo que ustedes plantean también un poco es esta cuestión del recambio, digamos, que es un poco sano también para el partido, ¿no? Siempre, para cualquier partido político, en realidad. Creo que en otras oportunidades dije, creo que los que estamos con algún cargo público estamos de alguna manera impedidos de podernos hacer cargo de las cuestiones partidarias. Por ahí los que me proponen es una propuesta más de terceros que una ambición mía. Porque creo que por ahí la cuestión de la Diputación Provincial es de demasiada responsabilidad y creo que en eso estamos abocados a hacer el mejor papel posible. De igual manera le debe ocurrir a Miguel Nani, por eso creemos que por ahí es necesario que el partido tenga gente que esté trabajando dentro del partido y que no tenga cargos públicos. Por ahí lo vemos como incompatible desde el punto de vista político, fusionar estas dos cosas entre tener un cargo público y ser presidente del partido.
Nosotros no somos el Partido Justicialista, donde generalmente el que gana una elección o un cargo de importancia pasa a ser automáticamente el presidente del Como pasó con Juan Carlos Romero, con Juan Manuel Urtubey en estos momentos. Nosotros tenemos un partido que es horizontal, que justamente uno de los contrastes con el Partido Justicialista es de que no se puede identificar una gestión, cualquiera fuera, de concejal, de intendente, de gobernador, de presidente, con el propio partido. Hubo un solo caso excepcional donde forzaron la situación de que Alfonsín pudiera continuar siendo presidente del partido, siendo presidente de la nación, pero por muy poco tiempo. De todos modos, hay que volver a nuestros orígenes y ver de que esto funcione y poner gente que esté con ganas de estar en el partido, ver cómo hacemos para llegar con mayor frecuencia a los barrios, interesarnos por las cosas que están ocurriendo y de vuelta poner el partido en la calle y trabajar así. Por ahí cuando uno está en la legislatura, naturalmente las tareas y el trabajo legislativo es arduo y las reuniones y las comisiones y los proyectos y el análisis y estudiar y ver qué cosas uno acompaña, qué cosas uno rechaza, qué cosas uno propone que se modifique. Te lleva prácticamente todo el día. Ahora, claro, obviamente, ¿no? Y imagínate un diputado nacional que tiene que estar en Buenos Aires. Por eso es que por ahí nosotros creemos de la semana en Buenos Aires. Claro, por eso nosotros creemos que el presidente del partido tiene que estar en Salta, tiene que estar acá trabajando en el partido. Es una tarea, te diría, bastante problemática, pero no se pudo consensuar, digamos, puertas adentro, ¿no? Esto de decir, a ver, quién es la persona que en estos momentos de alguna manera puede llegar a, no sé qué pasó, hay un cortocircuito, a conducir los destinos del partido acá en la provincia y de alguna manera, no sé, armar una lista unidad o ver de que esto que vos planteás, ¿no? De que por ahí si estás en un cargo público que te implica, no sé, una continuidad, una mayor cantidad de tiempo dedicado o abocado a eso, podés hacerte a un lado y dejar que otras personas que tienen mayor disponibilidad y que van a poder llevar adelante esos ideales puedan continuar, ¿no? Así fue siempre, así debería seguir siendo. Pasa que a veces hay ambiciones personales por ahí o ambiciones sectoriales que buscan por ahí una hegemonía en materia del manejo del pequeño poder que podemos tener al ocupar un cargo público y de repente ser presidente del partido. Pero me parece que hay que avanzar con una posición radical, horizontal, que el que lo maneje no tenga que ver con los cargos públicos y que se interese en el partido, en darle la dinámica que se da cuando uno está en el llano, cuando uno no está en el cargo público. Siempre es mucho más fácil hacer política desde la oposición que estando por ahí en algún cargo público, porque la gente al opositor no le reclama ni le exige absolutamente nada, se le exige al que gobierna, al que está en el poder. Esa es la mística que hay que devolverle al partido de gente que quiera trabajar en ese sentido. Por ahí identificar un cargo X con la presidencia del partido me parece que es comprometido y que no tiene que ver por ahí con el espíritu histórico de la Unión Cívica Radical. ¿No crees que esto los divide? Porque en algún momento ustedes en la última elección obviamente lograron volver a posicionarse, lograron que mucha gente volviera, ¿no? De alguna manera acercarse a la Unión Cívica Radical con una casa abierta todos los días. Y en este contexto, ¿vos no pensás que esto de alguna manera les puede llegar a restar? Digo, con miras a que, bueno, el año que viene también hay elecciones, ¿no? A ver, no, pues son posiciones, son distintas maneras de ver la política. Esto no significa que alguien tome posiciones de enemistad o de enfrentamientos absolutos. Me parece que cualquiera fuere el resultado o la situación que tengamos que vivir en adelante, la vamos a seguir viviendo todos los que integramos la UCR. Es decir, me parece que eso por ahí excede, por ahí siempre se le exige por ahí a los radicales demasiada tranquilidad a la hora de nuestras cuestiones internas, y me parece que justamente las cuestiones internas son las que ponen en conocimiento de la gente una discusión por ahí desde el punto de vista ideológico, porque esto tiene que ver con lo ideológico. Y es bueno que empecemos a hablar de ideas, porque en un mundo donde está todo pragmático, donde hoy los políticos son de derecha, mañana son de izquierda, pasado son de arriba y después de abajo,
donde no hay un discurso ideológico, donde no se sabe qué piensa determinado político, sino se le pone una, una propuesta de marketing y Photoshop y no se sabe qué piensa. Entonces los resultados que vienen después cuando el político toma decisiones y la gente dice, no, pero yo no voté esto, es porque no le preguntamos al político lo que piensa. Entonces creo que hay que indagar en el aspecto interno de cada político para saber cuál es su pensamiento. Yo cuando milito en la Unión Cívica Radical, milito porque creo que es un partido de centro izquierda, fundado en la socialdemocracia. Es decir, la gente sabe cuáles son mis límites. Entonces es complicado que aparezca una cara con Photoshop y que después diga casas para todos, subsidios para todos, y después no se sepa qué uno piensa. Entonces después de la casa para todos, del subsidio para todos, puedo hacer un desastre. Claro. Entonces ahí está la diferencia de hacer política en base a una ideología o a ideas y hacer política en base a actitudes movimentistas, que es la interpretación del momento. Sí. Es decir, miro la realidad y digo, ¿sabes qué está faltando? Manteca. Entonces la campaña del 2017 va a ser manteca para todo y la gente va a seguir a la persona que dice que le va a ofrecer manteca para todos. Pero después no se sabe qué piensa. Humberto, y en relación a esto, ¿no? Digo, esto también de la conformación de otra lista que no acompaña la actual gestión, tiene que ver un poco con el lineamiento a nivel nacional. Digo, no sé cómo, te he visto a vos mucho más crítico por ahí, ¿no? También son roles diferentes, digo. Miguel Nani como diputado nacional genera o está intentando generar políticas que son quizás más cercanas al gobierno nacional, por ahí con algunas cuestiones que no aprueba, pero digo como sintiéndose parte de ese frente. No sé si en el caso de ustedes pasa lo mismo, ¿no?, dentro de la provincia. La primera etapa de la alternancia se cumplió con que Macri llegara al poder. Hasta entonces la gran cantidad de afiliados acompañaba una idea de alternancia en el poder. Por ahí con muchas protestas, pero entendíamos que debía haber alternancia. Se logró esa alternancia. Hoy el radicalismo empieza a cambiar de pensamiento. Aquella mayoría en la alternancia hoy se modificó y hoy vemos que se está diciendo en todo, sobre todo en provincia de Buenos Aires y en algunos lugares muy críticos, donde el radicalismo está tomando distancia del Frente Cambiemos. Y es porque hay políticas que se han implementado desde el gobierno nacional que son divorciadas de los preceptos de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical es un partido, el primer partido de la República Argentina, el primer partido y la matriz de todos los partidos políticos que surgieron desde la Unión Cívica Radical, incluido el Partido Justicialista. Es decir, tenemos suficiente historia como para poder revisar lo que estamos haciendo y cambiar de rumbo. Y vemos que lo que antes era minoría, hoy parece que es la mayoría del Partido Radical, que pretende volver a las bases, a los principios originarios. Entonces, en ese contexto también hay una discusión ideológica a nivel nacional. Y está muy bueno que así fuera, porque creo que eso le da vida a los partidos y eso de alguna manera lo pone en movimiento para ver de revisar qué es lo que pensábamos históricamente y si eso se concuerda con lo que está ocurriendo hoy. Bueno, entonces hoy supuestamente ya tendrían los resultados de esta resolución judicial. Suponemos que sí, así que no tenemos, pero calculo que cerca de la una, así que no hay novedades hasta ahora ya, habrá algún tipo de resolución. La situación es complicada porque hoy se vencen el plazo para presentar listas, sí, y al no cumplirse un cronograma y no respetar la propia Junta, el propio cronograma dictado por ellos mismos, pone en una situación prácticamente de proscripción a determinadas listas, porque si bien es cierto, Nani tiene aparentemente armada lista, lo ha hecho dentro del esquema del comité. Ahora los que están afuera del comité no tienen las mismas posibilidades de armar una lista en un contexto absolutamente de desigualdad y de discriminación. Entonces eso es lo que se está reclamando, que se ponga todo en un marco de igualdad para que se pueda competir libremente. Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre con esto, ¿no? Hoy hay sesión también dentro de la Cámara de Diputados. Hoy hay sesión en la Cámara, sí. Y se va a abordar el tema de las obras. Hay posibilidades de que se aborde algo de las obras,
no sé, en estos momentos a las 11, Sí, hoy se 11:30 termina de definir, más tengo allá de la que hay como reunión. un borrador del acta de labor Sí, van a parlamentaria. incorporar algún tipo de obras que por ahí quedaron en el tintero y bueno, eso era lo que se iba a discutir. Yo estoy yéndome ahora a 11:30, reunión. Este, también está el tema muy importante que es esta acción del ADP con respecto al aumento burlesco Del 6%. del 6% de los docentes, lo cual nosotros de la Unión Cívica Radical repudiamos de manera total y absoluta que se tome el pelo a los docentes, sobre todo desde el gremio, que consiente acciones que no tienen nada que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores docentes de la provincia. Así que nuestra posición es de defensa absoluta y de respaldo a los docentes de la provincia, sobre todo a los docentes primarios, que son los que más afectados están en la cuestión salarial. Bueno, va a ser de todas maneras una sesión muy interesante, como vos decías, siempre hay temas que son importantes, ¿no? Va a estar linda la sesión hoy, creo. Y también sé que por lo menos Tribuna Docente se va a estar manifestando afuera de la legislatura a partir de las 18, ¿no? Por lo menos esa era la convocatoria que desarrollaban en la jornada de ayer para esta tarde. Así que bueno, mostrando también un poco el posicionamiento de esto que vos estás mencionando, la disconformidad con este acuerdo salarial. Sí, sin duda. Creo que cuando no hay ética puede ocurrir cualquier cosa en cualquier organismo, porque no se defienden los derechos de quien uno dice que representa. Y el sindicalismo, sobre todo el sindicalismo que está vinculado al Estado, es el que más he visto arrodillarse ante el poder de turno. Creo que hay que empezar a cambiar y hay que empezar a hacer algo por uno mismo. En esto los docentes también tienen que ver cómo se cambia este tipo de cosas, porque no se puede tener representantes que en cada negociación lo entreguen a los docentes a su suerte. Bueno, inentendible lo del ADP, ¿no? Que históricamente además ha tenido este comportamiento. La conducción de Virgilio Choque era similar igual, a esto. sí. Así que son ellos los que tienen el poder de desafiliarse y de buscar otro lugar donde se sientan más representados. Muchísimas gracias, Humberto. No, muchísimas gracias a vos y saludo a la audiencia. Que tengas una excelente jornada. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.